Record. Ahí. ¿Mm? Bueno, ¿cómo andan? No sé quién anda por ahí, pero bueno, nos presentamos luego. Me presento yo, que soy la que voy a hablar un poquito ahora. Hola Meli, a Candela, me parece que no la conozco. Em, bueno, la idea, a ver si puedo sacar estas pantallas de acá. Ahí. ¿Mm? No sé si me ven o no, pero no importa. Em, bueno, la idea de este encuentro es darles un pantallazo muy básico de lo que son las hortalizas, de lo que son los trabajos en huertas comunitarias o familiares. Em, bueno, principalmente de la selección del sitio donde vamos a hacer la huerta, el trabajo del suelo y lo más importante, cómo se inician, cómo se siembran las hortalizas de verano, de invierno. Primero vamos a ver la tercer clase o el tercer encuentro. Y en el cuarto y último por este grupo de charlas, de encuentros, las hortalizas de verano, que bueno, las vamos a iniciar en primavera recién, así que ahí tenemos tiempo. Eh, es muy básico, por si alguno no tiene idea de nada, para que, bueno, nos familiaricemos, nos empecemos a familiarizar con las hortalizas. ¿M? Entonces, a ver si esto, bueno, no corre. Ahí ya empezamos, ya empezaron los problemas. Sí, ahí corrió. Bueno, nada, esto porque me gustó el tema del mate y la calabaza. Estos van a ser los días. Hoy, el próximo jueves, el otro jueves, el siguiente, después va a haber una semanita de impas porque yo no estoy y Victoria tampoco. Y entonces nos volvemos a encontrar el 14 de mayo con las hortalizas eh, de verano. ¿Mm? Hoy vamos a ver esto de la planificación y preparación de la huerta. Los preparativos antes de empezar, cómo elegimos el sitio, qué son las hortalizas, el valor nutritivo, por qué buscamos hacer huertas en los barrios, preparación del suelo, riego y abonado. Después van a seguir con la siembra y la plantación. Em, que eso es muy importante, es básico para empezar una huerta. Después las hortalizas de invierno, que son un montón, es decir, son de invierno y de todo el año, así que ese encuentro es muy importante porque es básico para tener verduras todo el año y después las hortalizas de verano, bueno, que se ven después. Bueno, entonces, ¿qué son las hortalizas? Los aspectos comunes es que nosotros le llamamos hortaliza a todo lo que se come como eh, guarnición o también, bueno, plato principal, siempre salado. Por eso, digamos, la principal diferencia entre las hortalizas y las frutas. Las frutas se comen de Mariana, postre, Mariana, perdón, estaba tratando de entrar Tom, creo que está para aceptar ahí. No sé si lo yo tenés tengo que vos. aceptar, Ahí a entró, ver ahí si entró. puedo. Ahí Pantalla, entró, opción. ahí está, ahí entró, ahí entró. Sí, entró, bueno, porque no, acá ya no encuentro dónde aceptar a nadie. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, por ejemplo, la típica pregunta de si el tomate es una fruta o una verdura u hortaliza, digamos, verduras son más las verdes, pero hortaliza es todo. Bueno, nosotros decimos que el tomate es una hortaliza de fruto, porque cuando hablamos de fruto, ya hablamos de la caracterización botánica, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más que hay, la planta tiene raíz, tallo, hojas,
flor y fruto. Bueno, entonces el tomate es una hortaliza de fruto, pero no es una fruta, porque las frutas se comen siempre, siempre o casi siempre, ahora la gastronomía está toda mezclada, pero se come siempre como postre. Esa es la diferencia así como básica. Entonces, también que son plantas anuales, es decir, que tienen un ciclo de siembra a cosecha durante el año. No, no, algunas, o la gran mayoría, son anuales, están durante todo el año. Algunas son bianuales. El primer año van a dar hojas, digamos, y el segundo recién las flores y las semillas que queremos cosechar para reproducirlas. Y algunas pocas son perennes. La frutilla es perenne, el alcaucil es perenne, pero la gran mayoría son anuales o bianuales. Y algunas bianuales que se comportan como anuales. Esto hace a cuánto tiempo los tenemos que tener en la huerta y bueno, y a los cuidados y todo eso. Bueno, por ejemplo, los árboles frutales son perennes, ¿m? Y están muchos años en pie. Bueno, las hortalizas no. Tienen órganos de consumo muy variados, como dije recién, órganos de consumo, hablamos de las raíces, los tallos, los frutos. Algunos tienen muy alto contenido de agua, Em, algunas tienen muy bajo contenido energético, como la lechuga, por ejemplo, tiene muy bajo contenido energético, que es muy bueno para la gente que tiene que hacer dietas para adelgazar. Y todas tienen muy alto aporte de vitaminas y minerales. Y también tienen muy corta duración después de cosechadas. Algunas, ¿no? Acá vemos varias hortalizas muy importantes. La lechuga tiene muy corta duración porque es pura hoja, pero al lado tenemos el poroto. No, el poroto lo podemos conservar muchos años. La cebolla también la podemos conservar varios meses. Así que bueno, es, digamos, quizás el aspecto común más característico de todas las hortalizas es la variabilidad, la gran diversidad. Tenemos un montón de hortalizas, 40 y pico, 47, o bueno, muchísimas más, y vamos a contar las variedades, qué sé yo. Entonces, bueno, hay mucha diversidad. ¿Eh? ¿En qué las usamos? En entradas, en ensaladas, en curtidos, purés, sopas, aderezos. También algunas en dulces y postres, pero mucho menos. Por ejemplo, el zapallo, el tomate inclusive se usa como para hacer dulce, em, pero menos. Generalmente va en comidas saladas. Bueno, respecto al aporte vitamínico, es muy importante. Hoy en día se sabe que las vitaminas son básicas para la prevención de la salud y una cosa así, bueno, novedosa es un decir, porque ya hace 20 años que se está trabajando muchísimo sobre los alimentos funcionales que son, bueno, las hortalizas son todos alimentos funcionales, son los alimentos que además de proveer bueno, ciertos nutrientes, vitaminas, tienen un efecto benéfico para la salud, una protección extra a la salud. Y bueno, hay un montón de sustancias o fitosustancias, es decir, de plantas, que se sabe hoy en día que tienen un montón de propiedades. Bueno, esta es una campaña que se hizo hace muchos años en todo el mundo, que se llamaba 5 al día, que asociaba las características principales, las fitosustancias principales de algunos grupos de hortalizas según su color, por ejemplo, los blancos que tienen isotiocianatos, y los efectos benéficos sobre la salud. No se los relato porque no vamos a tener tiempo, pero sí les puse estos folletos que eran súper didácticos para que la gente sepa qué es lo que tiene que comer, que bueno, que son todos. La campaña se llamaba 5 al día, es decir, que había que comer 5 colores distintos, tanta cantidad, para
prevenir estas enfermedades que se citaban abajo. ¿M? Por ejemplo, el amarillo naranja, que ya sabemos son las zanahorias, los zapallos. Bueno, eh, reduce algunos tipos de cáncer, mejora el sistema inmunitario. Y bueno, esto que siempre me dijo mi abuela, y les deben haber dicho también a ustedes, que las zanahorias mejoran la visión, ¿no? Y bueno, y acá está el alfa y el beta caroteno que mejoran el funcionamiento de la retina, ¿eh? Bueno, y así los rojos, los verdes, los azules y morados, y tenían estos folletos explicativos súper didácticos. Por ejemplo, tenemos la cebolla, que esto yo lo estudié en mi maestría con los profesores eh, promueven la horticultura allá, bueno, que reduce riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y qué sustancias, fructano, flavonoides y compuestos organoazufrados. El tomate también, súper importante, no solo por los aportes de vitamina C, A, K y E, pero porque contiene licopeno, que es una de las fitosustancias antioxidantes que hacen que el tomate sea un alimento funcional porque previene el cáncer de próstata y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, y el apio, lo mismo, tiene un montón de fitonutrientes que hacen también que tengan todas estas propiedades protectoras de la salud. ¿Mm? Bueno, los órganos comestibles por los cuales podemos clasificar a las hortalizas son órganos reservantes, no sé si se ve ahí, porque está justo la cosita del grabado, pero los órganos reservantes son los que tienen mayor capacidad de ser conservados, como las zanahorias, las remolachas, la papa, que acá no está, y la cebolla, los ajos, los nabos. Después hay un montón de grupos de hoja, que son los puerros, el verdeo, el apio, las lechugas, las acelgas, las espinacas, bueno, y muchas más. Las inflorescencias, los brócolis, los alcauciles, los coliflores, los frutos, que son, bueno, muchísimos, pero el tomate y el pimiento, que son los más importantes acá en nuestra zona, los zapallos, que son súper interesantes para todo el invierno, que se pueden conservar casi todo el invierno, y estas frutas, que nosotros las estudiamos también en la horticultura, que son el melón y la sandía. Bueno, y después tenemos como semillas cultivos re importantes. Nosotros no los consumimos mucho, pero nosotros como argentinos no los consumimos mucho, pero que son re importantes porque son proteínas puras, ¿no? Que son bueno, la arveja, el haba, que sí se incluyen en las huertas, y los porotos. ¿M? Bueno, después tenemos la clasificación botánica, que eso ya es para los que estudiamos un poco más en profundidad, que son las familias botánicas que está bueno conocerlas porque tienen características comunes en muchos sentidos, en lo que vale en la duración de la semilla, en el poder germinativo, después las enfermedades. Bueno, es muy importante. Nosotros como investigadores, digamos, bueno, tenemos que saber sí o sí a qué familia pertenecen. Pero bueno, no en la huerta, no tanto. Pero bueno, los interesados también. Bueno, acá vemos una huerta comunitaria o familiar. ¿Qué podemos buscar como lugar productivo en la huerta? Bueno, acá vemos algunas características. Es un suelo, un terreno libre, soleado, con un cerco, porque siempre a los perros les encanta entrar y hurgar en la tierra removida.
soleado, vemos que no tiene mucha sombra, y elevado, vemos que no hay charcos y pozos, digamos. ¿Por qué todo esto? Porque los cultivos hortícolas necesitan sol, algunos más, algunos menos, pero necesitan sol. En el medio del bosque no va a crecer ni una lechuga ni nada parecido a una hortaliza. Em, Suelo, hay cultivos sin suelos. Pero bueno, nosotros en este país promovemos la huerta en suelo. Temperatura, hay que ver de qué hortaliza hablamos para ver qué temperatura es la óptima, digamos. Pero tenemos que conocer esto, digamos, qué temperatura necesita cada hortaliza y agua. ¿M? Bueno, para elegir el sitio de la huerta, nosotros tenemos que conocer cuántas horas mínimas de sol va a tener. Porque como les digo, si bien podemos hacer una huerta con algunos cultivos que necesiten más luz o menos luz, todos necesitan unas mínimas horas de luz. Y entonces, bueno, si sabemos que no lo vamos a tener, elegimos un poco las hortalizas para poner. Espacio, obvio, porque algunas hortalizas ocupan menos, algunas ocupan más, pero bueno, un espacio mínimo tenemos que tener. Tierra natural digamos, la tierra que está en el terreno, o bien podemos hacer cultivo en macetas y traer tierra de afuera, de otro lugar, sin impedancias, es decir, sin mucha piedra, sin mucho cascote. ¿M? Nosotros en nuestros barrios a veces tenemos terrenos baldíos, pero están llenos de piedra, llenos de basura, llenos de todo, pero bueno, entonces hay que limpiarlas para que se desarrollen bien las raíces, que no se encharque, eso también, por eso tiene que ser un terreno más o menos nivelado o, bueno, buscar la zona más alta, acceso al agua, porque como les digo, por lo menos en algún inicio siempre necesitamos regar para que germinen las semillas o para que se arraigue bien el plantín, protección de viento, un cerco para que no entren los animales. Cuando hablamos del suelo, nosotros hablamos de tres características, o bueno, o de una característica que es lo que llamamos la textura del suelo, que se refiere a el tamaño de las partículas minerales, digamos. Lo que es suelo puro, suelo lavado, bueno, hablamos de arena, la arena la conocen, la arena de la playa, arcilla, que es una textura más finita, una granulometría más finita, que es la que tenemos predominante en Buenos Aires nosotros, en La Plata, bueno, nosotros. em, y es con la que se puede hacer choricitos, digamos. Cuando nosotros vemos que el suelo está como muy pegajoso cuando se moja, es porque que parece ya una cerámica, digamos, de esas cerámicas para modelar. Bueno, eso es porque es muy arcilloso. Nuestros suelos de La Plata son muy arcillosos. Y limo es una textura intermedia. Bueno, en la huerta lo ideal es que sea una media de esto, pero bueno, no, generalmente si estamos en La Plata, es arcilloso. Después, el suelo tiene materia orgánica, que son todos los restos de materia viva, de material vivo que tiene o que tuvo. ¿Mm? Cuando se descomponen, ya sean los insectos como las raíces u otros vegetales o las hojas, la hojarasca, se produce lo que llamamos materia orgánica. Bueno, eso tienen los suelos. Nuestros suelos platenses tienen mucha materia orgánica
se va gastando, ¿no? Se va degradando la materia orgánica, pero bueno, en principio tienen mucha. Y después tenemos un montón de organismos, insectos, animales, restos vegetales, raíces y microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos ya son hongos, bacterias y símiles a esos, y virus. Entonces, bueno, eso es el suelo. ¿Mm? Con eso, sobre el suelo, nosotros tenemos que insertar, incluir nuestros vegetales. También a los suelos hay que abonarlos. Entonces, acá tienen lo que nosotros llamamos abono por excelencia en las huertas, que es el compost, el compostado, que es simplemente poner en unas pilas la materia orgánica, los restos vegetales, los desechos, y que se vayan descomponiendo solos. Bueno, las huertas pueden ser sobre suelo, que es más o menos lo que venimos hablando, en macetas, acá tienen distintos tipos de macetones donde se ponen las hortalizas, acá hay otras latas, por ejemplo, que tienen pimientos, son esos, otras bolsas con pimientos. El problema de esto es que hay que traer suelo o símil suelo de afuera. Hay que conseguirlo. Acá hay en botellones que también andan bien. Bueno, tenía otras fotos, pero se perdieron. Bueno, esto es fundamental para llevar a cabo una huerta, conocer cuáles hortalizas son de clima más frío y cuáles son de clima más cálido. Más frío, las coles, repollo, apio, repollo, coliflor, brócoli, rúcula. Apio, lechugas, muchas. Algunas son de verano, pero muchas, la mayoría son de invierno. Invierno y otoño, ¿no? Zanahorias, alcaucil, acelga, espinaca, cebolla de verdeo, puerro, radicheta, habas, arveja. Climas más cálidos, frutos. Tomate, melón, pepino, zapallo, berenjena, pimiento, chaucha, sandía, melón, batata y arriba me olvidé uno muy importante, perejil. Abajo, clima más cálido, albahaca. Los nombro porque son muy importantes en las huertas. Bueno, acá están un poquito más detallados, hay algunos más. Ustedes los miran de vuelta. Materiales de iniciación. ¿Cómo podemos empezar los cultivos? Con semilla, la gran mayoría, pero también con lo que llamamos material agámico o asexual, ¿no? Y acá tenemos un par: la frutilla, el alcaucil, la papa con la papa brotada que vemos en las casas. Me voy a apurar porque a las 8:10 teóricamente se termina. Y no vamos a abrir otro porque es así, como muy básico para que ustedes, si guardan dudas, las contestamos por WhatsApp o en el próximo encuentro. ¿Mm? Y cebolla, la cebolla brotada, cuando la plantan, sale cebolla de verdeo. Bueno, hay cultivos muy fáciles de hacer y son los recomendados para estos tipos de huertas de barrio, ¿no? Que son la rúcula, es uno de los más fáciles, la lechuga es sencilla, la radicheta. Cultivos con dificultad media, el tomate, el apio, el pimiento, los zapallos. Y de dificultad alta ya son las berenjenas, los pepinos, los verdeos en verano. Bueno, hay muchos. Hay que empezar siempre por los cultivos fáciles. ¿M? También lo que tenemos que conocer son el ciclo de las hortalizas, cuánto duran. Y también siempre recomendar de empezar con varios de ciclo corto que duran un mes. Entonces tenemos el rabanito, la rúcula, las lechugas, las radichetas, medio, otras lechugas más largas, los repollos, la selga, la espinaca, y largos ya el tomate, la remolacha, los zapallos, la papa, la cebolla. La papa es de verano, ¿no? Bueno. Acá tenemos lo que llamamos el ciclo, desde que se siembra, emerge la plantita hasta que florece. Nosotros algunos cultivos no queremos que florezca, como la lechuga, que es esto, que queremos sembrarla, que arme la plantita y nada más.
cuando arma la plantita, la cosechamos. ¿Mm? El tomate es larguísimo, el tomate dura 3, 5, 6 meses, ¿eh? Lo plantamos y va a ir dando los frutos y a medida que los frutos maduran, los vamos cosechando durante un par de meses. ¿Mm? Bueno, acá tenemos otras propuestas entonces. Puede ser en suelo, puede ser en mesadas. Nosotros recomendamos hacerlo en suelo. El suelo hay que prepararlo, hay que moverlo un poco porque las semillas y las plantitas necesitan un suelo suelto para poder crecer. ¿Mm? Ven, nosotros acá sacamos un poco el pasto de arriba, movimos el suelo, quedó un poquito más fino, ahí se está terminando, así que me apuro. Y sembramos. No, remaining time 10 minutos, ¿no? Bueno, ahí estamos. Bueno, ven, esta era una huerta en el fondo de una casita de apoyo, donde se daban talleres y qué sé yo. Bueno, y ven que no tenía muchísimo sol, pero mm, creció todo hermoso, la verdad, siempre. Hicimos varias huertas. Bueno, ven, esta lechuga. Bueno, tuvimos muchos problemas con los animales, tuvimos que hacerle varios distintos tipos de cercos, pero bueno, no hubo mayores problemas y la verdad que creció todo lindo. Bueno, esto ya se los conté. Bueno, estas son las herramientas básicas de una huerta. Lo ideal es empezar con lo básico, que es una asada. Con esto nosotros removemos un poquito el pasto de arriba para poder prepararla, un poquito removerla con cierta profundidad. Tiene que tener una profundidad removida de por lo menos una pala de punta. Se puede remover con una pala de punta, se va moviendo, es decir, se clava la pala y se mueve. También este trabajito de remover el suelo se puede hacer con una laya, ¿m? Pero esto es una herramienta más complicada de conseguir porque es cara, digamos, principalmente. Y después, nada, se remueve eso, se trata de que quede, en la plata conviene hacer como unos lomitos para que no se quede el agua de las lluvias, que como verán, como sabrán, llueve mucho. Entonces, bueno, conviene hacer eso, hacer como unos lomitos para plantar arriba. Bueno, y se termina de refinar con un rastrillo, con la azada o con un rastrillo. Y ahí se siembra o se planta. Eso lo van a ver las siembras posibles, las van a ver la clase que viene con Vicky. Bueno, y una regadera también es básico, manguera o regadera para poder sembrar, para poder regar lo sembrado o lo plantado. Bueno, acá ven una huerta, como verán, el suelo pesado que parece con, bueno, los cascotes pertinentes porque siempre les van a quedar un poco de, sobre todo al principio, un poco cascotuda, digamos, pero bueno, las plantas son muy fieles y crecen igual. Bueno, esto, que era un terreno en el fondo de un comedor, que removimos. eh, es un trabajo pesado al principio, pero bueno, después ya queda removido, digamos. Y plantamos tomates. Acá están los tomatitos también en un borde de la casa con cañas. Bueno, eso también lo vamos a ver después. ¿Qué trabajo lleva cada? Nosotros le llamamos labor cultural. ¿Qué labor lleva el ciclo del cultivo, ¿no? Pero bueno, así en forma general, acá vemos también un cultivo muy importante en la huerta que está todo el año en pie, que es la selga. La selga es muy productiva
una vez grande, va produciendo hojas todo el tiempo, así que es fundamental tener acelga en una huerta. Y otra cosa que les gusta mucho a todos es la cebolla de verdeo. También es muy importante tener cebolla de verdeo. Eh, bueno, y tomate también, pero el tomate es de verano. Por eso hago hincapié en la selga y en el verdeo para esta temporada, digamos. Bueno, y acá ven, esto es uno de los tipos de siembra que van a ver la semana que viene, que se llama almácigo, que es cuando se siembra todo juntito en un lugar chiquito para después pasarlo a un terreno más grande. Esto es muy importante cuando todavía no tenemos nuestra tierra preparada, ya sea porque llovió mucho y no podemos entrar, que eso, bueno, Fer lo sabe bien del año pasado, pero pasa mucho en esta época del año que no preparamos nada y no podemos preparar porque está remojado todo. Entonces, bueno, sembramos lo que podemos en un lugar chiquitito o en unas bandejas de plástico que se llaman spilding, sembramos en una bandeja de plástico y esperamos a poder preparar la tierra. ¿M? Estas son cebollitas. ¿M? Entonces, bueno, estas son dos alternativas que tiene la huerta para cuando todavía no tenemos tierra preparada. ¿Por qué? Llegar a esto se hizo en verano, llegar a esto preparado, bueno, tiene que estar la tierra seca, no, la tierra no se puede preparar cuando está remojada, entonces, bueno, tiene que estar la tierra seca y tenemos que tener tiempo para prepararla. Entonces, bueno, eso. Meli estaba Esto ha sido preguntando todo ahí por hoy. Meli preguntaba qué profundidad habría que remover, Mariana. Y 25 centímetros, más o menos. El tamaño de una pala de punta. Hola, Meli. La pala de punta tiene que ser buena. Esa es otro de los detalles porque una pala mala se rompe siempre. Bueno, seguramente tengamos una de cada una de esas cosas que mencionó recién Mariana. Si alguien tiene para aportar, mejor, así tenemos más cosas para hacer. Pero bueno, nada de eso. Después a mí se me ocurría preguntar algo de, bueno, por ahí supongo que lo vamos a ver después, pero en relación a cuáles son por qué esa clasificación de los cultivos fáciles, mediano, difícil, Ah, eh, sí. Sí, lo ajustarle. vamos a ver después. No, porque Bien. la idea es que la semana que viene con Vicky vean los distintos tipos de siembra, un poco de la semilla, qué semillas, la facilidad de siembra de cada una, porque hay algunas muy complejas. Y después, ya en los cultivos de invierno y de verano, veamos, ahí sí vemos desde la siembra hasta la cosecha, todos los trabajos que se necesitan, cómo se cosechan, y ahí vemos un poco la complejidad. Igualmente nosotros tenemos nuestra recomendación para con qué empezar, pero sí, Bien. sí, lo vemos en las clases de cultivos. ¿Eh? Bueno. ¿Alguien quiere consultar algo más por ahí? Pasamos, si no, al WhatsApp. Bueno, Mariana, te Bueno, agradecemos mirá, mucho. nos quedaron 2 minutos 40. Está bueno el tiempo, ¿no? Pensé que iba a ser, bueno, porque pasé todo por arriba. Lean los folletitos de 5 al día, que eso es maravilloso. Si después también tenés para compartirnos cosas para leer y eso al Ah, grupo. bueno, eso me olvidé de buscarlo, porque nosotros tenemos un aula virtual que creo que es abierta. La voy a Ujú. mandar por el chat, Dale, dale, que tiene de todo, de perfecto. cursos que hicimos hace mucho. Bien. ¿Eh? Bueno, listo. Nos estamos viendo y hablamos por el grupo, chicos. Hasta luego. Bueno, chao.
Chao a Chao, todos, muchas gracias por su tiempo. chao. Hasta luego. Chao, Fer. Ah. Voy a mirar los chats. Hoy estaba pensando en la zanahoria para la vista. Sí. ¿Y a qué profundidad hay que remover? Ya está. Bueno, ahí está. Stop share. Vamos a ver ahora si se grabó. No.